¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Bajamos de fondo. The Rolling Stones Singles Collection de London Years. Es el video del día de hoy en Rolling Stone Records. Les doy la bienvenida, les agradezco por estar acá. Vamos a dejar este instrumental de fondo. Varios que consultan de vez en cuando cómo se llaman algunas de las canciones que vamos dejando de fondo en los videos. Todo ese tipo de material se lo enviamos siempre a los miembros de este canal. A los que se suscriben gratuitamente y a los que son miembros de Rolling Stones Records, donde dice el botón unirme, ahí. Ayudamos a que entre todos podamos compartir esta pasión por los Rolling Stones y nos ayudan los miembros del canal, donde dice unirme, para que podamos seguir con este proyecto audiovisual en 2023, ya que YouTube no monetiza este tipo de contenido o te pone una barrera allá arriba que hay que alcanzar, ¿no? Bueno, mi nombre es César Versáis, desde la Patagonia Argentina los saludo y vamos a hablar de esto, de el Singles Collection, el que fue el EP cuádruple, el que fue CD triple y el que fue cassette cuádruple. También, todo eso vamos a mostrar y algunas diferentes ediciones, las primeras ediciones, uno que salió CD triple, uno que salió CD volumen 1, volumen 2, volumen 3, todo por separado, la caja que tiene los 3 CD, la caja que tiene los 4 cassette, la caja que tiene los 4 LP y diferentes ediciones en CD. De estos libros que hace rato que no los traemos acá a los videos, acá figura el de Singles Collection. Estos libros son alemanes, que también algunos me han consultado en los comentarios, son alemanes y son 4 volúmenes y traen la discografía o simples y EPs en vinilo, otra trae en CD, otra trae a 63-71 y otras traen del 71 hasta, no sé, casi la actualidad, de todo, de CD, de LP, de simples, espectacular, espectacular. Bueno, de este Singles Collection que dice, les voy a comentar y me pongo a mostrarles todo y vamos a ir compartiendo algunas canciones inéditas. Escuchen esta. Quiero que me digan en los comentarios quién canta acá. A ver, la dejo. Mientras te doy tiempo para que te suscribas. ¿Quién canta acá? A ver. No usen esos programas para detectar nombres de canciones y eso, nada. Aunque no sé si esta está, ¿eh? ¿Quién canta acá? Voz principal, ¿quién es? Melodías bien Beatles. Pero no, no son los Beatles. ¿Quién canta en esta canción? La dejo al final de nuevo, ¿eh? Vale. Bueno. El The Singles Collection London Years. Acá muestra la fotito de los 4 LP. Fue publicado en septiembre de 1989. Fue publicado en diversas partes del mundo a través de A, B, K, C, O, por supuesto, o sea, material que tampoco tiene el consentimiento ni el aval de Mick Jagger y de Keith Richards de los Rolling Stones en sí. Fue reeditado en CD en 2002 y muestra, por ejemplo, acá te aclara que
Por ejemplo, la versión de Brown Sugar y de Wild Horses son distintas, que incluye todos los lados A y lados B de lo que fueron los simples a lo largo de toda la década del 60 y de el material que ABKCO publicó y que tiene algunos simples también por allí dando vueltas. Cuando publicaron Metamorfosis, por ejemplo, salieron, este es un tema de Metamorfosis, pero son temas alternativas de Metamorfosis. Cuando publicaron Metamorfosis también salió un simple, ¿no? Salió James Sister Funny, Out of Time, que es la versión orquestada, pero la que canta Mick Jagger. Bueno, The Singles Collection, voy a mostrar. Vamos a empezar con el más conocido, el que ustedes seguramente muchos tienen, que es la caja de 3 CDs. La cajita, voy a ir buscando otros alternativos por ahí, a ver. Al final voy a dejar un medley de todas canciones inéditas de los Stones que están en este disco. Mientras tanto, quiero que me digas quién canta acá. Yo la dejo de fondo. La caja de los 3 CD, que más de uno la debe tener, ¿no? ¿Quién canta acá? Déjamelo en los comentarios. ¿Quién canta acá? ¿Quién será? El librito. Libro. Mismo libro que está en los CDs, que está en la caja de LPs y en la caja de cassettes. El mismo. Incluso algunos lo vendían por separado, estas cosas. En esos años. Bueno, todo CD voy a mostrar. Y después al último muestro cassette y LP. Japonés. Japonés, aquí hacen como siempre la réplica de lo que es el LP, los mini LP. Entonces atrás hacen la réplica del LP que tenía 4 discos, pero el CD tiene 3. ¿Qué tiene este japonés? Abrimos, como siempre una maravilla todo esto, como siempre algo espectacular. ¿Se acuerdan que en algún video les mostré que si uno iba consiguiendo todos estos mini LP japoneses se formaba como un rompecabezas el Satanic? Miren, acá hay una piecita, ¿ves? Uno iba juntando todas estas y cuando las completabas se te forma el Satanic. Muestro más. El librito. No, los japoneses si te lo hacen bien. Si lo vamos a hacer bien, decía un histórico. Las letras. Todas las letras en japonés, en inglés no. Todo en japonés, las letras. Y los 3 CDs y el sobrecito, el insert, digamos, para cada uno, ¿no? Para los 4, todo imitando al LP, como es habitual, aunque estos japoneses, igual que la edición tradicional, tiene 3 CDs. 3 CDs. Bueno, esto con respecto a todo lo japonés, después voy a acomodar bien y les sigo mostrando. Sigo con más. Los 3 que salieron todos por separado, si lo acerco ahí, dice CD1, CD2, CD3, pero todos por separado, no la edición triple. Estos no son los que están en la caja, los vendían, muchos los vendían por separado también. Así, 2, 3. El 1, que tiene Come On, I Want to Be Loved, I Want to Be Your Man, Stoned, Not Fade Away, Little by Little, It's All Over Now, Good Time, Bad Times, Tell Me, I Just Want to Make Love to You, Time Is on My Side, Congratulations, Little Red Rooster, Off the Hook, Heart of Stone, What a Shame, The Last Time, Play with Fire, Satisfaction, The Under Assistant, The Spider and the Fly, Get Off My Cloud, I'm Free, The Singer, Not the Song y As Tears Go By. Eso, el CD número
1 de Singles Collection. Excelente compilado que tranquilamente puede estar dentro de tus preferidos. Es más, fíjate que ya hicimos también un video. Hicimos 2 videos que tienen que ver sobre compilados, pero sobre todo una serie de compilados. Pusimos en un video que vos elijas cuál es tu compilado preferido, parte 1, donde están todos los compilados avalados por Jagger y Richards en la década del 60, en los 70, en los 80, en los 90 y hasta Honk, el último. Y en otro video hicimos aquellos no avalados por Jagger Richards, donde está Milestones, Roulette Gold, Hot Rocks, More Hot Rocks, ¿cuál más está? No Stone and Turner, Gimme Shelter, todos esos, y está The Singles Collection también, que tal vez muchos preferirán Hot Rocks, que fue... Bueno, este es un clásico, el que tiene este, impresionante. ¿Qué tiene el CD2? Gotta Get Away, la 19ª Crisis Nerviosa, Sad Day, un lado B, Painting Black, Stupid Girl, Long Long While, Mother's Little Helper, Lady Jane, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, Who's Driving Your Plane, otro lado B, Let's Spend the Night Together, Ruby Tuesday, We Love You, Dandelion, She's a Rainbow, el 2000, Light Year From Home, In Another Line, The Lantern, Child of the Moon y Jumping Jack Flash. Eso en el CD 2. Voy a poner otro por acá. A ver, voy a buscar qué tengo por acá. Una versión inédita. Alternativas de las que no eligieron para Metamorfosis. Ahí va. Increíble. ¿Qué tiene el CD 3? Street Fighting Man, No Expectations, Surprise, Surprise, Honky Tonk Woman, You Can Always Get What You Want, Memo from Turner, Brown Sugar y Wild Horses, que son versiones diferentes a las conocidas. I Don't Know Why, la canción que supuestamente nos están grabando en el 69 ya con Mick Taylor en el estudio, cuando dicen que sonó el teléfono y anunciaron que había muerto Brian Jones, supuestamente. Try a Little Harder, Out of Time, Jiving Sister Fanny y Sympathy for the Devil. Eso entonces el CD 3 de esto. Lo dejo por acá, busco otro. Esta es la primera edición del triple. Primera edición del triple. Recuerden que así también salió Hot Rocks y More Hot Rocks. También salieron así en caja doble. Y también salieron por separado. More Hot Rocks, sí, también salió por separado. Pensando con el cassette para no confundirme. Y bueno, lo mismo, el mismo librito. Los 3 CDs. Hay uno que se cae acá. Y todos los 3 CDs. Esta de la primera edición de este Singles Collection. Y los 3 CDs, ¿no? Pero todo junto atrás. A diferencia de estos, que era todo por separado. Acá está el triple todo junto. Después salió reeditado. Edición original en CD, edición reeditada. ¿Cambios? Y la franja acá, que dice Remastered, ¿no? No mucho más. ¿Dice Remastered? Sí, DSD Remastered. Ese. Y atrás, abajo, el cambio capaz. Nada más. Y seguramente los CDs que son distintos, ¿no? Más modernizados. Sí. Es que no quiere abrir la caja, ¿verdad? Termina rompiendo todo. Porque busco otra, justo tengo otro acá. Ahí está, más modernos. En comparación a los CDs como eran en los 80. Ahí. Edición original de CD y la triple reeditada. Bueno, sigo. Entonces, The Do Run Run, que es la Andrew Oldham Orquestra, con Jagger cantando. Toda la década del 60. Bueno, voy a mostrar los cassettes. Bueno, misma tapa, el libro igual, adentro, mismo libro, y los 4 muchachos acá,
hermosos los 4 cassettes, y acá atrás te dice cómo está el listado de canciones de los 4 CDs. 4 cassettes, no CDs. Si llegaste hasta acá, te invito a que te sumes como suscriptor, que es de manera gratuita, de Rolling Stone Records, que compartas este contenido, que nos ayudes a que el canal siga creciendo, que te sumes como miembro del canal, si así lo querés. Si algunos me dicen, no, pero no tengo la manera, o no tengo X tarjeta, etcétera, etcétera. Algunos no confían tanto esto de poner tarjeta de crédito en diferentes lugares, aunque YouTube es un lugar seguro, creo yo. Y otros que están suscriptos también hasta a nuestro otro programa, que es Clásicos en Vinilo, a través de Mercado Pago, donde nosotros le enviamos todo tipo de discografía de todas las bandas, de todo lo que es rock, blues, soul, heavy, todo eso enviamos. Y además, a los que se sumaron como miembros de este Rolling Stone Records, les enviamos todo tipo de discografía de Stones, de Jagger, de Richards, de todo lo que ustedes quieran, de New Barbarian, de Expensive Wainos, muchos oficiales, muchos inéditos. Así que de esa manera nos ayudan a que el canal siga creciendo. Dejo un poquito de este se llama Hear It, instrumental. Esta canción está firmada como Oldham Richards, todo con violines así, ideal para hablarle arriba. Así que ya sabes, donde dice unirme, ahí te podés sumar. Y si no, cuando hacemos los chats en vivo, las transmisiones en vivo, algunos hacen diferentes aportes. Ese dinero no va a uno ni a la cuenta bancaria de uno, sino que lo deja almacenado en YouTube para si algún día uno llega a la barrera que ellos te indican que está allá arriba para nosotros, al no ser un contenido hiperpopular. Entonces algún día, cuando se llega a lo que ellos te piden, a partir de ahí te dan un porcentaje. Y teniendo en cuenta que estamos en Argentina, entonces a ver cuánto vas a recibir, ¿no? Por eso, para que podamos seguir en 2023, te estamos pidiendo esta ayuda. El último que muestro por ahora, los 4 LP. Bueno, capaz no lo sabías, pero todo ha salido en LP, en CD y en cassette. Acá está el insert, obviamente el libro, obviamente el mismo libro que ya les mostré, de los CD, de los cassettes y de los vinilos ahora. Vinilo. Este es el 4. Este es el que arranca con Mother's Little Helper. Ahí. Este es el que arranca con What a Shame. Ahí. Y el que arranca con Come On. El primero de todos. Singles Collection. Linda colección, hermosa. Muy buena parte. Y una muy buena idea el hecho de que canciones que por aquel tiempo eran difíciles de conseguir, que estén todas compiladas en CDs, en cassettes o en vinilos, sobre todo en los lados B, que tanto se dificulta. Incluso hay gente que directamente ni le interesa tener vinilos de 7 pulgadas. Bueno, con eso voy cerrando el video. Así, ¿ven? Las 3 cajas locas. Las 3 cajas locas. Ahí. No. CD, cassette, esa, y vinilo esta. Ahí está la familia. La familia de las 3, más todos los CDs que les acabo de nombrar. Voy a dejar para el final una serie de medleys. Un medley con todos inéditos. Es la última pista. La 26. La 26. Escuchen esto y con esto me despido. Todo inédito. Es cortito, menos de 2 minutos, 2 minutos y medio. Todo inédito, todo. Escuchen. No lo dejo todo mientras dejo corriendo. ¿Lo habéis escuchado? No, todo, 100% inédito. Todo 63, 64, 65.
Otro. 30 segundos cada uno. Suscríbete al canal. Otro. Claro, algunos se parecen a algunas canciones, ¿no? Pero son todas inéditas, ¿sí? ¿Lo habéis escuchado? Muy Beatles, ¿no? Y sí, muy Beatles. La mayoría es 63 y 64 esto. So Much in Love es este. Canciones que los Stones grabaron, pero luego desecharon. Soy César Balsáis de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Gracias por la compañía. Pantallitas finales. Y nos reencontramos en el próximo video. Hasta fin de año estamos seguros. Después vemos. Los videos igual, el contenido va a quedar, no es que el canal se cierra. La última queda abierto para que lo sigan viendo. ¿Qué tal el medley de inéditos? ¿Lo tenías? Chao.